Ahora toca hablar de lo que es la programación de los robots. Primero cabe definir qué es la programación. La programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa. La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que el usuario solicita. ¿Para qué sirve la programación? El principal objetivo de la programación es definir instrucciones para que un ordenador pueda ejecutar sistemas, programas y aplicaciones que sean eficaces, accesibles y amigables para el usuario. Los programas informáticos suelen seguir algoritmos, que son el conjunto de instrucciones organizadas y relacionadas entre sí que permiten trabajar al software de los equipos de computación. Ahora se van a mencionar algunas de las características que debe contener el lenguaje de programación para un robot. Entonces, habitualmente, la programación de un robot resulta un proceso continuo de ensayo y error. Por ello, la mayoría de los entornos de programación son interpretados, pudiéndose realizar un seguimiento paso a paso de lo programado y evitar el ciclo editar, compilar, ejecutar, reprogramar, que es costoso en tiempo. Es deseable una buena capacidad de depuración y ejecución paso a paso. Un lenguaje de programación de robots se podría considerar ideal o universal si cumpliese los siguientes requisitos. 1. Proporcionar tipos de datos convencionales, enteros, reales, etc., pero también otros específicos para el posicionamiento y orientación espacial de los elementos actuadores, la comparación de sucesos, es decir, la recogida puntual o continua de la información de las señales generadas por los sensores y su almacenamiento en variables sensoriales. 2. Incorporar órdenes de movimiento de los actuadores en el espacio cartesiano, sencillas y con posibilidad de elegir la trayectoria del punto terminal entre la posición actual y la final. 3. Proporcionar mecanismos específicos de inicialización y terminación de las acciones del robot, como puede ser el autoset y el calibrado inicial, o el posicionamiento en algunas coordenadas específicas al principio o al final de la operación. 4. Incorporar medios de sincronización de sucesos, que modifiquen la tarea normal en función de la ocurrencia de ciertos hechos o la llegada de ciertas señales. Las acciones de un robot se sincronizan normalmente para atender a 4 tipos de sucesos: activación, terminación, error y por último, la anulación. 5. Proporcionar concurrencia o paralelismo, de modo que puedan controlar simultáneamente todas sus articulaciones y permitir el funcionamiento simultáneo con otros robots. 6. Posibilidad de comunicación entre procesos, cuando varios coexisten simultáneamente. Gozar de portabilidad a cualquier tipo de equipamiento del que se disponga, con independencia del tipo de robot, de sensores, de actuadores y de elementos terminales. Ahora bien, puesto que estos lenguajes deben modificar en tiempo real el flujo del programa dependiendo del estado de las señales de los sensores, el sistema operativo que soporte tales lenguajes debe de ser de tiempo real, entendiendo por tal aquel que pueda responder a cualquier suceso externo, es decir, a la petición de un programa, en un tiempo acotado, suficientemente breve, sin posibilidad de que dicha petición pueda quedar bloqueada indefinidamente. Existe una clasificación de los lenguajes o métodos de programación, y esto va en función de la sintaxis del lenguaje y de su complejidad, y se pueden definir en 3 tipos. Secuenciadores de instrucciones. Almacenan una secuencia de posiciones y de acciones. Por ejemplo, la apertura o cierre de la pinza de un manipulador, para repetirla posteriormente en un orden prácticamente fijo. 2. Lenguajes específicos de un robot, diseñados normalmente para cada firma comercial para sus robots, teniendo en cuenta únicamente sus propios sensores y actuadores. Generalmente
Incorporan, además, descripción y racionamiento en términos geométricos e interfaces de sistemas CAD/CAM. Por último, extensiones de lenguajes clásicos. Se trata de módulos de amplificación específicos para el manejo de sensores y actuadores, desarrollados para lenguajes de propósito general como C, Pascal o BASIC, que conservan la sintaxis general y los métodos de control de flujo de los mismos. Ahora, por otra parte, en función del nivel de abstracción que permiten a la hora de especificar la tarea, los lenguajes pueden ser orientados al robot o a la tarea. Las instrucciones de lenguajes orientados al robot son órdenes para la lectura del estado de los sensores y para el movimiento de los actuadores. El programador debe establecer de modo secuencial cuál será el comportamiento de los actuadores en función de las señales de los sensores. Y por otro lado, en los lenguajes orientados a la tarea, el programador debe establecer cuáles son las acciones que debe ejecutar el robot, pero no tiene necesariamente que detallar cómo hacerlo. Es el sistema en el que decide qué movimientos y comprobaciones sensoriales debe realizar y en qué orden. Por último, actualmente hay más de 1500 lenguajes de programación en el mundo, lo que es imposible dominarlos todos. A continuación se mencionan los más usados al día de hoy. BASIC y Pascal. BASIC y Pascal fueron dos de los primeros lenguajes de programación que muchos expertos en robótica aprendieron. Son la base de varios de los lenguajes de robot industriales, descritos a continuación. El BASIC fue diseñado para principiantes, lo que convierte en un lenguaje bastante simple para empezar. Pascal fue diseñado para fomentar las buenas prácticas de programación y también introduce construcciones como punteros, lo que convierte en un buen trampolín para pasar de BASIC a un lenguaje más avanzado. Hoy en día ambos lenguajes están un poco anticuados para ser buenos para el uso diario. Sin embargo, puede ser útil aprenderlos si vas a hacer mucha programación de bajo nivel o si quieres familiarizarte con otros lenguajes de robot industriales. Los lenguajes de robot industriales. Casi todos los fabricantes de robot han desarrollado su propio lenguaje de programación de robots, que han sido uno de los problemas de la robótica industrial. Puedes familiarizarte con varios de ellos aprendiendo Pascal, sin embargo, todavía tendrás que aprender un nuevo lenguaje cada vez que empieces a usar un robot nuevo. C-Objective y C++. Estos son sin duda los lenguajes de programación más importantes que puedes aprender para ampliar tu formación y establecer una trayectoria para el campo de la robótica. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de razones. En primer lugar, estos dos lenguajes son el código más utilizado en la industria de la robótica, pero hay muchos beneficios secundarios para aprender a cualquiera de los dos lenguajes. C y C++ son lenguajes orientados a objetos que se utilizan en una amplia variedad de campos. Todo, desde el diseño de juegos hasta el CAD, utiliza C y C++, entre otros lenguajes orientados a objetos. C y el .NET Framework. Si ya se tienen algunas habilidades de programación en C++, aprender este tipo de C no va a ser tan difícil. De hecho, mucha de la sintaxis es idéntica, pero lo que cambia son las librerías de funciones y objetos que puedes emplear en tu código. Este C es solo uno de los muchos lenguajes de programación dentro del marco del trabajo de .NET que abarca todo. Como ya sabrán, este C y la biblioteca .NET son productos de Microsoft, lo que los convierte en la plataforma de referencia para el desarrollo de aplicaciones de Windows. Ahora MATLAB. MATLAB ha existido aparentemente desde siempre y ahora ya tiene 34 años. Se utiliza a menudo en las disciplinas de ingeniería para controlar y analizar datos, así como para crear sistemas de control. También es genial porque conecta o se interconecta con otros lenguajes frecuentemente usados en la robótica, como C, C++, Java, entre otros.
Una de las características clave es la capacidad de manipular y graficar datos y viene con un entorno GUI. Python. Ha habido un enorme resurgimiento de Python en los últimos años, especialmente en la robótica. Una de las razones de esto es probablemente que Python y C++ son de los dos lenguajes principales de la programación que se encuentran en ROS. Como Java es un lenguaje interpretativo, a diferencia de Java, el enfoque principal del lenguaje es la facilidad de uso. Mucha gente está de acuerdo con lo que consigue muy bien. Lenguaje ensamblador. Este lenguaje es la forma más baja de programación. Esto no quiere decir que sea el más deshonroso, sino que es la instrucción más básica que se puede asignar a cualquier controlador o procesador. Java. Algunos ingenieros electrónicos siempre se sorprenden en algunos licenciados en informática y les enseñan Java como su primer lenguaje de programación. Java esconde la funcionalidad de la memoria subyacente del programador, lo que hace que sea más fácil de programar que C, pero también significa que tienes menos comprensión de lo que realmente hace tu código. Si llegas a la robótica desde una formación en ciencias de la informática, probablemente ya hayas aprendido Java. Al igual que C y MATLAB, Java es un lenguaje interpretativo, lo que significa que no está compilando el código de máquina. Más bien, la máquina virtual de Java interpreta las instrucciones en tiempo de ejecución. La teoría para usar Java es que se puede usar el mismo código en muchas máquinas diferentes, gracias a la máquina virtual de Java. En la práctica, esto no siempre funciona y a veces puede ser que el código se ejecute lentamente. Y por último, Lisp. Lisp es el mejor para la creación de prototipos y puede procesar datos simbólicos. Tiene una creación dinámica simple de nuevos objetos y es capaz de recolectar basura automáticamente con sus rutinas. El ciclo de vida de este lenguaje de programación permite la evaluación interactiva y recompilar la función y el documento mientras el programa esté funcionando. Lisp es un grupo de lenguajes de programación como Clojure and Common Lisp usando para el propósito general y dinámico que se desarrolla en la inteligencia artificial simbólica tradicional. Bueno, ahora se mencionan varios tipos de lenguaje. No se dice que uno sea mejor que otro, simplemente cada uno se puede ajustar o no a tus necesidades. Eso ya va a depender meramente del objetivo de lo que vaya a ser tu robot y para lo que tú lo quieras.